aquí hay músculos bastante grandes, excepto en la mano y en el pie, que son músculos pequeños, que para su identificación ya es un poquito más complejo, pero igual son identificables, no son tan microscópicos tampoco. Pero cuando ya hablamos del hombro, del brazo, del muslo, de la pierna, nosotros tenemos músculos grandes, tenemos músculos de una longitud bastante considerable y claro también bastante desarrollados, porque de hecho nosotros, ¿cierto?, en el deambular diario, el hecho de que uno camine bastante, ¿cierto?, también la musculatura va manteniendo su tamaño, su grosor. El espesor de la fibra es mayor porque uno está en constante actividad, ¿cierto? Mientras uno más ejercita los músculos, lógicamente son de mayor volumen, ¿ya? Entonces, vamos a plantear aquí esta revisión de estos músculos fundamentalmente desde el punto de vista funcional. Vamos a hablar de grupos musculares y vamos a hablar de las funciones que fundamentalmente nosotros tenemos a nivel de esos grupos. No voy a hablar tanto de los orígenes de las inserciones, pero sí, claro, voy a explicar, ¿cierto?, que se originan en este sector, se insertan en este otro para poder entender por qué se produce el movimiento, ¿no? Pero ya tan específico así de que la rugosidad está en la parte superolateral de tal cara del hueso, no puedo hacer eso porque no tenemos tiempo para eso, ¿ya? Ahora, a nivel de la musculatura del miembro superior, primero, nosotros vamos a tener musculatura asociada a la articulación del hombro, porque todos estos músculos en general tienen la función, ¿cierto?, de mover las articulaciones de tal manera que nosotros podamos desplazar ciertos segmentos de los miembros superior e inferior. Fundamentalmente el miembro superior porque nosotros aquí tenemos la funcionalidad de la mano, ¿ya? Y el miembro superior tiene una serie de características para nuestro vivir, el comer, el escribir, ¿cierto?, el hacer un montón de cosas con nuestro miembro superior. No así con el miembro inferior, porque el miembro inferior nosotros fundamentalmente lo tenemos para caminar, ¿cierto? Es cierto que también tenemos que agacharnos, tenemos que hacer alguna extensión, una abducción del cuerpo, etc. Pero el miembro superior es un poco más especializado. Y de hecho, digamos, uno de los dedos más importantes, considerando incluso también la comparación con el pie, es el dedo pulgar. El dedo pulgar es un dedo que si nosotros no lo tenemos funcional, que está paralizada la musculatura, no tenemos cómo hacer la prevención, por ejemplo, ¿cierto? O la garra, que cuando uno tiene que tomar fuertemente una cosa, ¿cierto? O también la pinza, que es esta pinza de precisión, que nosotros podemos ver a nivel de quien toca un piano, de quien es relojero, por ejemplo, que actúan con una fineza, ¿cierto? Y para eso el pulgar tiene una capacidad de oposición espectacular, cosa que no tenemos nosotros a nivel del hallux, que es el dedo gordo del pie, ¿ya? Ahí hay algunos monos que todavía tienen cierta capacidad de prevención, esos que andan en los árboles. Aún así no todos los monos, ¿no? Hay algunos nomás que tienen esa capacidad de utilizar el pie como la mano, etc. Y ahí inclusive hay algunas diferencias también, como es más funcional el pie en esos monos, también hay mayor cantidad de irrigación, cosa que nosotros la perdimos. Nosotros a nivel superficial tenemos una irrigación muy tenue. La parte profunda es sí para los músculos más profundos, ¿cierto?, que están asociados a los dedos en general, pero estos monos, como les decía yo, que tienen esa capacidad prensil a nivel del pie, ellos tienen una irrigación mucho más rica que nosotros, ¿sí? Ahora, en el hombro, asociado, ¿cierto?, a la escápula, a la clavícula y al húmero, y como ya vimos que la articulación glenumeral es la articulación, ¿cierto?, del hombro, el que nosotros podemos movilizar, ¿cierto?, y hacer una capacidad enorme de movimientos por la forma que tienen, ¿cierto?, las superficies articulares, que son por una parte la cabeza del húmero, que ustedes la vieron hemisférica, ¿cierto?, y por la otra parte que está la cavidad glenoidea de la escápula, pero su excavación es bien poca, es un poquito como plana, y por eso es que tiene también un rodete alrededor, ¿cierto?, de esta cavidad que es fibrocartilaginoso, lo que permite un poco aumentar la capacidad de recepción de esa cavidad glenoidea para la cabeza del húmero. Aún así, es una articulación bastante, o sea, que tiene muchas posibilidades de poder desplazar un hueso sobre el otro y producir luxaciones, ¿cierto? Cuando uno se cae en un deporte, en los deportes violentos, ¿cierto? De repente uno termina con el húmero desplazado absolutamente, generalmente hacia la parte más inferior.
Entonces aquí tenemos una serie de músculos que seguramente si ustedes ya han leído, se dieron cuenta que a nivel del tubérculo mayor existen tres facetas que son para el supraespinoso, para el infraespinoso y el redondo menor, que son parte de los músculos del manguito rotador del hombro. Por la posición que tienen son rotadores. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a tener primero nosotros a nivel del hombro? ¿Ya? Lo primero que vamos a tener aquí, cubriendo, y el que le da la forma al hombro, ¿cierto? Es este músculo que ustedes ven aquí, que se llama el músculo deltoides. Si ustedes lo miran, esta es una visión posterior, ¿cierto? Pueden ver aquí que aquí está la escápula, ¿cierto? Y ahí ven ustedes que ahí está la espina de la escápula, y ahí está el acromion también. Entonces ahí está fijado este músculo deltoides. Y también por delante en la clavícula. Y va a llegar aquí al húmero, a la parte lateral del húmero. ¿Se fijan? Ahí. Entonces este músculo, cuando nosotros, por ejemplo, queremos hacer un movimiento de abducción, nosotros tenemos que, este va a ayudar bastante, es bien firme, ¿cierto? Sobre los 30 grados hasta los 100 grados aproximadamente nosotros podemos levantar los brazos por obra del músculo deltoides. Lo podemos palpar, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos esto, que se contraen las fibras y se pone más rígido, más duro. Y permite entonces el desplazamiento del húmero sobre la escápula. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el músculo deltoides, músculo principalmente abductor del hombro. Ahora, ven ustedes que aquí nosotros tenemos, en relación con la escápula también, estas fosas, ¿cierto? Que habíamos hablado que por sobre la espina hay una fosita menor que se llama la fosa supraespinosa. Por debajo está la fosa infraespinosa. Bueno, ahí mismo tenemos estos músculos, el supraespinoso, el infraespinoso, que son los músculos que van a usar esas facetas que le digo yo que están en el tubérculo mayor, superior, media e inferior, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Esos son los músculos que se originan aquí en estas zonas de la escápula, ¿cierto? En la fosa supraespinosa, en la fosa infraespinosa y en el margen lateral, el redondo menor, para llegar a ese tubérculo mayor. Como ustedes pueden ver, la posición del supraespinoso el tendón queda por encima de este tubérculo mayor. Entonces también es un músculo que ayuda, cuando nosotros estamos aquí en la posición firme, levantamos hasta 30 grados, actúa el supraespinoso. Esa es la primera parte. Si nosotros tuviéramos una lesión del nervio que va a inervar a este músculo, nosotros no podríamos comenzar en la abducción, porque la función de él es comenzar la abducción. Después de los 30 grados es cuando venía el deltoide, ¿cierto? Y cuando ya nosotros queremos hacer una abducción mucho mayor, más allá de los 100 grados, ahí se produce una rotación de la escápula a través del músculo serrato anterior, que es el nombre del tórax. ¿Ya? Entonces, músculo supraespinoso, abductor del hombro también. Músculo infraespinoso y redondo menor, rotadores laterales. Porque al contraerse, y como están atrás, producen una rotación del húmero. Por lo tanto, rota lateralmente la articulación del hombro. ¿Ya? Infraespinoso y redondo menor. Después tenemos aquí el redondo mayor. El redondo mayor que se origina cerquita así del ángulo inferior de la escápula. Ahí en ese punto está originándose. Y va a llegar al surco intertubercular. Dijimos que entre el tubérculo mayor y el tubérculo menor existía un surco por el que se desplazaba la cabeza larga del bíceps braquial. Pero este surco tiene ciertos sectores en donde se inserta, por ejemplo, en la parte anterior el pectoral mayor, que lo habíamos visto en el tórax. Por detrás, ¿cierto? Vamos a tener entonces la inserción del músculo redondo mayor. ¿Ya? Músculo redondo mayor. Ahora, por delante, nosotros tenemos la fosa subescapular, ¿no? Bueno, aquí estamos mostrando más todavía la parte anterior para ver el pectoral mayor, y ahí el músculo deltoides insertándose en la clavícula, ¿se fijan? Y ahí llegando a la cara lateral del húmero. La parte anterior, ¿cierto? De la escápula y la articulación del hombro, aquí tenemos la fosa subescapular y ahí el músculo subescapular, que va a llegar al tubérculo menor. ¿Ya? Y como está localizado medialmente, cuando se acortan las fibras, cuando se produce contracción, tira la articulación del hombro hacia la parte medial, por lo tanto es un músculo aductor
de la articulación del hombro. ¿Ya? O sea, en el hombro tenemos deltoides, abductor, supraespinoso, abductor, infraespinoso, redondo menor, ¿cierto? Redondo mayor son rotadores, ¿ya? Y el subescapular es aductor, con D solamente. O sea, tracciona hacia la parte medial a ese hueso húmero. ¿Ya? Ahí mirando de atrás, fíjense ustedes, el supraespinoso, infraespinoso, ¿cierto? Y redondo menor. Ese nervio que está ahí se llama nervio axilar, que es el que se distribuye, ¿cierto?, en relación con la cara profunda del deltoide, porque inerva al redondo menor y también al deltoide. Ahí ven ustedes su escapular por delante, ya con algunos otros nervios. Ven ustedes ahí el nervio supraescapular, la arteria supraescapular. Ahí está el nervio axilar. Y aquí el nervio torácico dorsal, ¿ya? Que va a ir a ese nervio gran dorsal, el digo músculo, gran dorsal. Ahí mirando por atrás, ven ustedes el supraespinoso. Se cortó ahí para poder ver cómo ingresan aquí el nervio supraescapular y la arteria supraescapular. Ahí está el músculo infraespinoso, el músculo redondo menor, el músculo redondo mayor. Y aquí cortado el músculo, ¿cuál? Deltoide, ¿cierto? Músculo deltoide. Ahí hay una disección, que es cuando ustedes van a poder ver los cadáveres, ¿cierto? Ahí está el músculo deltoide. Aquí está el músculo pectoral mayor. Esa vena que ustedes ven aquí, una vena que viene subiendo desde el antebrazo, que se llama la vena cefálica, que justamente va por un surco aquí, bajo la clavícula, ¿cierto? Por un surco entre el deltoides y el pectoral mayor, que se llama el surco deltopectoral. Por ahí sube la vena cefálica. Aquí hay otra visión, pero aquí ya estamos viendo el brazo. En el brazo nosotros tenemos músculos en la región anterior y en la región posterior. Los músculos de la región anterior son músculos flexores del codo, ¿ya? De la articulación del codo. El músculo que está en la parte posterior del brazo se llama tríceps braquial y es músculo extensor del codo. O sea, es antagónico a los músculos anteriores, que son flexores. ¿Cuáles son los músculos anteriores del brazo? El músculo bíceps braquial se llama bíceps porque tiene dos cabezas. Cuando hablamos de tríceps es porque tiene tres cabezas. Y cuando hablamos de cuádriceps es porque tiene cuatro cabezas, como el caso del cuádriceps femoral. Entonces, bíceps braquial, ven ustedes que se origina en la escápula. ¿Ya? Incluso la cabeza corta, que es la más mediana, que se origina en el proceso coracoide. La cabeza larga, que es más lateral, se originan sobre la cavidad glenoidea en un tubérculo pequeñito que se llama el tubérculo supraglenoideo. Y ahí estos tendones, ustedes ahí se juntan aquí, dan origen a estas fibras musculares y forman el bíceps, ¿ya? Y que va a llegar aquí al radio, ¿ya? A la zona del cuello del radio. Esta hay una tuberosidad especial, que es la tuberosidad bicipital para este músculo, ¿ya? Entonces el bíceps tiene acción de flexión a nivel del codo y también una acción de supinación, ¿ya? Y tiene aquí también acción a nivel de la articulación del hombro, participando en la flexión del mismo, ¿ya? Flexión y también flexión del codo, porque es un músculo biarticular. Pasa la articulación gleno-humeral y también pasa la articulación entre el húmero y la ulna, ¿ya? La articulación del codo. Ahora, está el bíceps braquial, por debajo de este existe uno que está bien pegado al hueso y que se denomina braquial, músculo braquial. Ese no es biarticular, se origina en el hueso, en el húmero, y se va a insertar aquí a la ulna. ¿Ya? En la ulna, debajo del proceso coronoide. Por lo tanto, pasa solamente la articulación del codo, por lo que es un músculo flexor puro del codo. Flexión pura. ¿Hasta dónde llega? Llega ahí hasta las rugosidades que están por debajo del proceso coronoide a nivel de la ulna.
Y hay un músculo más cortito que también se origina aquí a nivel del proceso coracoides, y que llega a la cara medial del húmero y que se llama el músculo coracobraquial. Y ese músculo coracobraquial es flexor del hombro. Entonces, fíjense ustedes que 2 de los 3 músculos anteriores del brazo son flexores del hombro. ¿Ya? Ahora, este coracobraquial es solamente flexor del hombro, porque no alcanza, digamos, huesos del antebrazo para participar acá en el codo, ¿no? El que participa en el codo aquí nomás son el bíceps braquial y el braquial. ¿Ya? Ahí hay una visión más cercana, asociada con arterias y nervios, que no se los voy a nombrar todos porque es mucho. Lo vamos a ver después. Ahí está la cabeza larga del bíceps, la cabeza corta del bíceps, el músculo coracobraquial, que está atravesado por ese nervio que ustedes ven ahí, que es el nervio músculo cutáneo. Ahora, el paquete neurovascular del brazo, hablaríamos aquí fundamentalmente del nervio mediano, el nervio ulnar que va un poquito atrás, y la arteria braquial, van por la parte medial. La naturaleza nos hizo de tal forma que nosotros no andamos exponiendo ni el nervio ni la arteria. Entonces está como cubierto aquí. Si a mí me pegan aquí, no me pegan pero si yo estuviera aquí y me pegan aquí o me golpean o me cortan, me pueden cortar la braquial y yo puedo morir, ¿cierto?, por sangramiento. Porque es una arteria bien voluminosa que le lleva la irrigación a todo el miembro superior. ¿Ya? Entonces está en la parte medial este paquete neurovascular. ¿Ya? Hay otra visión, ¿cierto? Aquí, músculo coracobraquial, cabeza corta del bíceps, cabeza larga del bíceps, inserción a nivel de los huesos del antebrazo en la parte proximal. Músculos flexores entonces del hombro y del codo. Vean ustedes que aquí se cortó el bíceps, están cortados los tendones del bíceps, y aquí podemos apreciar bien el músculo coracobraquial, atravesado por ese nervio es el músculo cutáneo, y ahí está el músculo braquial. Se fijan ustedes que se origina nomás en el húmero y alcanza aquí, ven ustedes, por debajo del proceso coronoide de la ulna, su inserción. Por lo tanto, entonces participa ahí nomás en el codo, como flexor. Atrás, este músculo, tríceps, que es un músculo extensor del codo. ¿Ya? 2 cabezas del tríceps se originan solamente en el húmero. La tercera cabeza, que es la cabeza larga, ustedes la ven ahí, se origina por debajo del proceso de la cavidad glenoidea de la escápula. Una rugosidad ahí que toma el nombre de tubérculo infraglenoideo. Recuerden ustedes que la cabeza larga del bíceps se origina en el tubérculo supraglenoideo y la cabeza larga del tríceps en el proceso o tubérculo infraglenoideo. Entonces, este músculo tiene fundamentalmente acción a nivel del codo, siendo un músculo extensor. Pero también esta cabeza larga, como se origina aquí en la escápula, ayuda también a la aducción del hombro. ¿Ya? Ahora, estos músculos, tanto el bíceps, el braquial como el tríceps, si nosotros hacemos pesas todos los días, mancuernas, estamos todos los días 1 hora, 2 horas, ¿cierto?, ordenación, unos tremendos bíceps, como ustedes han visto algunos actores, ¿cierto?, alguna gente que se dedica a la halterofilia, muy desarrollado, ¿cierto?, pero la fibra se comienza a cortar, entonces después uno ni siquiera puede andar muy bien porque anda como así, porque está hipertrofiado el músculo, ¿cierto? Por lo tanto, hay que hacer ejercicio, pero no exagerar, ¿no? Ahora, como les decía yo, aquí hay un tendón bastante fuerte que se inserta aquí en el olecrano de la ulna. Ustedes cuando hacen esto y se tocan ahí esa punta, es el olecrano. Y cuando ustedes hacen extensión, ¿cierto?, ahí está actuando el músculo tríceps. Ahora, a nivel del antebrazo, tenemos músculos que también pasan más de una articulación. El húmero tiene medialmente una prolongación ósea que se llama el epicóndilo medial y también tiene por lateral, ¿cierto?, el epicóndilo lateral. En el epicóndilo medial se originan la mayor parte de los músculos flexopronadores del antebrazo.
Y en el epicóndilo lateral se origina varios músculos que son extensos supinadores. Es como una forma bien global y general de decir que estos músculos hacen estas acciones. Ahora, esto yo se los voy a nombrar aquí por camadas. Esta primera camada de la región anterior del antebrazo, porque la podemos dividir en dos regiones, anatómicamente, anterior y posterior, pero también didácticamente la podemos decir que existe una región anterior que tiene 8 músculos, una región lateral que tiene 4 y una región posterior que tiene 8, con 20 músculos en el antebrazo. ¿Sí? El epicóndilo lateral era músculos extensores Y supinadores. Ya, aquí en esta primera, los músculos más superficiales que tenemos a nivel nosotros de la cara anterior del antebrazo son los siguientes. Aquí la mayoría de los nombres expresan la función del músculo. Entonces aquí vamos a tener nosotros, en esta primera camada, que origínanse fundamentalmente a nivel del epicóndilo medial. Pronador redondo, palmar, flexor radial del carpo, medialmente a él, palmar largo. El más medial de estos, flexor ulnar del carpo. ¿Ya? Si nosotros retiramos esos músculos, 4 que acabo de mencionar, el pronador redondo va del epicóndilo medial nomás a la cara lateral del radio. ¿Ya? Ese no alcanza el carpo. En cambio, los otros, flexor radial, palmar largo, flexor ulnar del carpo, esos sí que alcanzan allá, por lo tanto tienen acción a nivel del todo, como flexores, y a nivel del carpo, como el nombre que estamos explicando. Flexor radial del carpo porque produce flexión de la muñeca. Flexor ulnar del carpo porque también produce flexión de la muñeca, solo que uno está adentro, por lo tanto también es aductor, y el que está, el radial, que es más lateral, es abductor. Pero ambos son flexores de la muñeca. Si nosotros cortamos estos 4 músculos, debajo, en el segundo plano, vamos a encontrar un músculo amplio que se llama el flexor superficial de los dedos. Flexor superficial de los dedos. Pero no es de todos los dedos, sino que son de los 4 dedos mediales, del indicador, del medio, del anular y del mínimo. ¿Ya? El pulgar tiene su musculatura propia. Ahí está una disección, ¿cierto? Ahora, aquí por ejemplo, aquí tenemos nosotros, ¿cierto?, los músculos individualmente. Aquí hay flexores de la muñeca, ven ustedes, este es el epicóndilo medial, por lo tanto aquí nosotros tenemos el músculo flexor radial del carpo, el músculo palmar largo y el músculo flexor ulnar del carpo. Ese flexor ulnar del carpo, para que se acuerden nomás, llega al pisiforme, al huesecillo, es el mínimo pequeñito que está en la primera hilera del carpo. La segunda capa, ¿cierto?, el flexor superficial de los dedos. Vean ustedes, tiene un amplio origen, partiendo del epicóndilo medial, y se divide en 4 tendones que van, como les decía yo, a las falanges medias, de los dedos indicador, medio, anular y mínimo. Debajo de este, en la tercera capa, está el flexor profundo de los dedos, que va a alcanzar la falange distal de los dedos. Porque el flexor superficial, cuando llega a la falange media, se abre en dos fascículos pequeñitos. Entonces le deja una pasada al tendón del flexor profundo que alcanza la falange distal. Entonces, cuando nosotros decimos que son flexores, ¿cierto? Por ejemplo, el caso del flexor superficial, flexiona el codo, flexiona la muñeca, flexiona la articulación metacarpofalángica y también flexiona la falange media sobre la proximal. En cambio, el profundo alcanza la falange distal y ahí nosotros podemos flexionar también la falange distal.
que no es obra del flexor superficial, sino que del profundo. ¿Ya? También aquí en ese mismo plano está el flexor propio del pulgar. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, está el flexor profundo, ¿se fijan? El flexor profundo que se divide ahí, ¿cierto? Y va a alcanzar entonces la falange. Entonces, tenemos aquí en la tercera capa el flexor profundo de los dedos y además tenemos el flexor propio del pulgar. ¿Ya? Y el más profundo de todo, está cerquita aquí de la articulación de la muñeca, son fibras transversales, se llama el pronador cuadrado. Pronador cuadrado. Entonces tenemos la primera camada que dijimos estaba el pronador redondo, flexor radial del carpo, el palmar largo, flexor ulnar del carpo. La segunda camada, flexor superficial de los dedos. La tercera camada, flexor profundo de los dedos y flexor propio del pulgar. Y en el último, el más profundo, el pronador cuadrado. ¿Ya? Como está cerquita de la muñeca, el que nos permite hacer la pronación. ¿Ya? Ahora, lateralmente tenemos 4 músculos. Bueno, aquí de nuevo están estos para mostrarles. ¿Sí? Ahí está el flexor, vean ustedes, el flexor profundo, ¿cierto? Ahí está el flexor del pulgar. ¿Ya? Aquí mirando estos fundamentales, ahí está el pronador redondo y ahí está el pronador cuadrado. Aquí el dibujante lo hizo medio oblicuo, las fibras que son más transversales. ¿Ya? Pero aquí hace lo siguiente, observen ustedes que este músculo pronador redondo que está originado en el epicóndilo medial del húmero llega aquí a la cara lateral del radio. Entonces cuando se acortan las fibras, la cara lateral del radio la lleva hacia adelante. Por eso es que nosotros estamos aquí en supinación, ¿cierto? Y hacemos esto y ahí hacemos pronación. Que es ayudado, digamos, es prácticamente como un ayudante, digamos, del resto del antebrazo, pero el que produce con fuerza, pues las fibras son más cortas, es el pronador cuadrado. Que hace esto ahí y nosotros podemos entonces, cuando queremos forzar, que se lleva una puerta, por ejemplo, hacemos esa pronación con esos músculos. Pero también aquí está el antagónico de ellos, que es el supinador, que está ahí, que se origina en el epicóndilo lateral y llega de ustedes a la zona aquí de la cara anterior del radio, de tal manera que esa cara anterior la trata de llevar hacia la parte lateral. Entonces ahí produce la supinación. Que también ese músculo supinador es ayudado por el músculo bíceps braquial, que también tiene una función de supinación. Bueno, ahí está, ¿cierto?, produciéndose lo que se produce la rotación del radio. En la pronación, el radio se traslada, ¿cierto?, se traslada y gira alrededor de la ulna. Esa es la ulna y este es el radio. El radio es lateral, ¿cierto? Pero durante este movimiento de pronación se entrecruza, porque el hueso pasa por delante de la ulna, forzado entonces por el pronador redondo y por el pronador cuadrado. En la reacción antagónica, ¿cierto?, ese supinador que se fue tirando hacia allá, después se acorta y tracciona el radio para atrás y lo vuelve entonces a la supinación. Bueno, ahí los tendones llegando a la parte más baja, ahí esta es la disposición de los músculos aquí, ¿cierto?, en un corte transversal. Los músculos que les mencioné están localizados aquí, es un corte a nivel medio, por eso no alcanzamos a ver el pronador cuadrado. Y aquí están los músculos laterales, ¿se fijan? Esto de la zona lateral, aquí hay un músculo que se llama el braquio radial, que es un músculo fundamentalmente flexor del codo, ¿ya? Porque también se origina a nivel del epicóndilo lateral en este caso, y llega nomás al proceso estiloide del radio. Clásicamente ese músculo en los textos de anatomía francesa, por ejemplo, dice el supinador largo, pero nunca ha sido supinador, es solo flexor del codo. Pero desde 1800 y tanto vienen diciendo el supinador largo, el supinador largo. Y por eso es que el supinador que yo les acabo de mostrar se llama supinador a secas y no supinador corto como le decían ellos. A ese le decían supinador largo y otro supinador corto. Entonces se llama músculo braquiorradial y después aquí debajo del músculo braquiorradial tenemos los extensores radiales. Extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo y el supinador, que es el más profundo y que está en relación con la parte lateral de la articulación del
del codo, ¿verdad? Y que incluso es atravesado, ¿cierto?, por un ramo profundo del nervio radial. Y atrás acá nosotros tenemos los músculos extensores, ¿se fijan? Estos son los músculos extensores. Aquí hay un extensor de los dedos, de todos los dedos, de los 4 dedos mediales, ¿cierto? Ahí existe un extensor propio del meñique, ¿ya? Existe un músculo aquí que está ayudando al tríceps que se llama anconio, ¿ya? Anconio. Y en la parte más profunda hay músculos que están relacionados fundamentalmente con el pulgar, ¿ya? Región posterior del antebrazo. Entonces, miren, ahí está el anconio, ahí está el braquio radial, ese es el extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo en la parte lateral. Y ahí está el extensor de los dedos, ¿se fijan? Extensor sería como un extensor común de los dedos. Ahí está el extensor del dedo meñique, el anconio que lo estábamos viendo arriba, ¿cierto? Y también tenemos aquí un extensor radial del carpo, extensor radial del carpo, que serían los músculos más superficiales. Los más profundos se refieren, como les decía yo, al abductor largo del pulgar, al abductor corto del pulgar, abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor del dedo indicador, que son los músculos más profundos. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, los nombres están indicando absolutamente su función. Extensor de los dedos, extensor del indicador, extensor del pulgar, el extensor largo del pulgar, extensor corto, eso es por tamaño, ¿no? Pero la función está indicada. Y ven ustedes que ahí, debajo de estos músculos superficiales, están estos profundos que les estaba diciendo yo que aquí van a llegar a este dedo, que es el dedo pulgar. Aquí en esta zona, ustedes pueden vérsela, sobre todo los que son más delgados, todos son delgados, ustedes tienen problemas, pueden hacer una extensión del pulgar y se notan aquí los tendones del extensor largo, ¿cierto? Y también del abductor. Entonces aquí queda un espacio que se denomina la tabaquera anatómica. Eso se llamaba así porque antiguamente los viejitos, los tipos que fumaban, se echaban el tabaco ahí y hacían esto. Ahora se hace otra cosa, colocan otra cosa, ya no tabaquera, ¿no? Ya, aquí está la visión ya en un esquema, ¿cierto?, de una disección. Ahí está el músculo anconio, ahí está el músculo braquio radial, extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo. Ahí el extensor de los dedos, ahí el extensor del dedo meñique, que tiene 2 extensores en este caso, ¿cierto? Y ahí el extensor radial del carpo. Y aquí parte de los músculos entonces que son los profundos y que aquí se forman ustedes por el extensor corto y el extensor largo del pulgar, la tabaquera anatómica. Ahí está la disección que la van a ver ustedes en el... Aquí podemos ver los músculos más profundos. Ahí está el músculo supinador, ¿se fijan? Músculo supinador, y está pasando a través del mismo el ramo profundo del nervio radial. ¿Ya? Ahí lo mismo. Ahora, en la mano, nosotros tenemos aquí músculos que son específicos del pulgar y músculos que son específicos del dedo meñique. ¿Ya? Aquí a nivel del pulgar, además del extensor largo del pulgar que decía yo, el extensor corto del pulgar y del abductor largo del pulgar y del flexor largo propio del pulgar, que son músculos extrínsecos, existen aquí unos pequeños músculos que son intrínsecos. Estos que están aquí. Y que cuando nosotros vemos una mano, una palma, vemos una elevación aquí, ¿cierto? Porque los músculos están ahí. Y se llaman eminencia tenar. Entonces aquí tenemos la mano superficialmente, una eminencia en relación con la base del pulgar, se llama eminencia tenar. Una elevación relacionada con la base del dedo meñique, se llama la eminencia hipotenar. Y la región del centro, esta, se llama la región palmar media. Entonces, en relación con los músculos de la eminencia tenar, vamos a tener ahí nosotros el músculo abductor corto del pulgar, el músculo flexor corto del pulgar, el músculo aductor del pulgar y el músculo oponente del pulgar. ¿Ya? En relación con los del dedo meñique, vamos a tener un músculo que es superficial y que se llama el
palmar corto, porque vimos que en el antebrazo hay un palmar largo, ¿cierto? Y aquí existe una fila chiquita así transversales que se llaman el palmar corto. Y por debajo tenemos el flexor corto del meñique, tenemos el oponente del meñique, ¿cierto? Y también tenemos el músculo abductor del meñique. Bueno, aquí, por ejemplo, aquí tenemos ese músculo que ustedes ven aquí, el flexor corto del pulgar. Ese músculo es el abductor corto del pulgar. Aquí tenemos el abductor corto del meñique y aquí tenemos el flexor corto del meñique. ¿Ya? Entonces, tenemos estos músculos aquí. 4 músculos para el pulgar, 3 músculos intrínsecos para el dedo meñique. En la región palmar media, nosotros tenemos aquí entre los músculos, como llegan los tendones del flexor largo del pulgar aquí, o del flexor superficial y profundo, asociado al flexor profundo existen unos pequeños músculos que se denominan lumbricales. Parecen lombrices, por eso se pusieron lumbricales. Son cilíndricos y están relacionados aquí entonces asociados a los tendones del flexor profundo. Y van a participar en la función aquí de la articulación metacarpofalángica. ¿Ya? Y también tenemos aquí, entre los huesos metacarpianos, ahí tenemos unos espacios, se llaman espacios interosos. Entonces los músculos que ocupan esa parte se llaman músculos interosos. Hay 3 palmares y 4 dorsales. Los palmares cierran los dedos y los dorsales abren los dedos. ¿Ya? Ahí nomás, aquí, una vez que ustedes se sepan bien los músculos del antebrazo, ¿cierto? Van a ver que van a poder identificar los tendones. Ahí está la evidencia tenar, esta es la evidencia hipotenar y esta es la región palmar media. Una de las características importantes que tiene el dedo pulgar es que tiene la función de oposición. Tiene un músculo que es el oponente del pulgar, el que nos permite entonces hacer esto, nosotros, que el pulpejo del dedo se toque con todos los otros. En cambio los del centro no pueden hacer eso, porque no tienen cómo poder hacer ese viraje que hace el pulgar. El pulgar es el dedo más importante de la mano. Igual este otro tiene un poquitito de acción de oposición, y que por eso se puede hacer bien con este. Pero aquí uno puede utilizar esto, ¿cierto? Pero el pulgar es el que hace la función esta para poder nosotros hacer la pinza de precisión, ¿cierto? O también la garra en este caso, ¿cierto? Porque la mano tiene la capacidad de hacer cosas brutales, digamos, de cosas muy gruesas, actividades gruesas, pero también actividades muy finas. ¿Ya? Lo otro que tiene de importante es el sentido del tacto que nosotros podemos tener aquí en estas terminaciones nerviosas que captan. Nosotros podemos palpar algo y saber, ¿cierto?, lo que estamos tocando incluso en la oscuridad. Ven ustedes ahí donde está haciendo, ¿cierto?, esta lectura, ¿cierto?, de esas relieves que nosotros tenemos ahí. Para el caso de los ciegos. Aquí es en la mano tiene una serie de otras estructuras fibrosas. Ahí hay una disección, allí está el palmar corto, ¿se fijan? Chiquitito el musculito así. Estos son los músculos lumbricales que les hablaba yo, que están recubiertos ahí, allí. Ahí el músculo aductor del pulgar, ¿cierto? Dos porciones, una porción metacarpiana y una porción carpiana. Ahí están los músculos interosos. ¿Ya? Aquí hay una figura para mostrar fundamentalmente que el nervio mediano, como pasa por debajo de este retináculo fibroso, se llama retináculo de los músculos flexores, y atrás tiene los huesos del carpo, ¿no? Entonces hay un conducto por donde pasan, se llama canal del carpo, donde pasan los tendones flexores superficial y profundo, además del nervio mediano. Muy estrecho. Ahora, ¿qué ocurre cuando se inflaman los tendones? Estos se inflaman, se produce una sinovitis, se produce una tendinitis, sobre todo por este asunto del computador o del propio teléfono, ¿cierto? Se produce una inflamación y la inflamación va a ir en contra del nervio mediano y lo va a comprimir. Y al comprimir empieza a producir un problema de hormigueo, un problema de atrofia de los músculos del pulgar, y a eso se llama el síndrome del canal del carpo. Que para poder
producir una mejoría cuando está comprimido, no solamente por las inflamaciones que yo les digo, porque puede también haber un quiste, puede haber un tendón anormal, ¿cierto? Un palmar largo con dos tendones, uno proximal y uno distal, puede producir también eso, una arteria mediana que esté por dentro del canal. Hay varias cosas que pueden producir compresión del mediano y se produce el síndrome del canal del carpio. Si ustedes no liberan esa compresión, el pulgar no sirve para nada, porque no tiene fuerza, no tiene nada, porque los músculos se ven afectados, se produce atrofia. ¿Y qué es lo que hay que hacer ahí? Hay que cortar este retinario. Entonces al cortarlo queda separado y se libera la presión sobre el nervio mediano y se descomprime y luego en un par de meses uno de nuevo tiene su pulgar funcionando. Ya, una celebración. Ahora, el miembro inferior. El miembro inferior, aquí nosotros tenemos músculos a nivel de la articulación de la cadera. Estos están localizados fundamentalmente en la región posterior, lo que nosotros llamamos nalga. Comúnmente le decimos nalga, ¿no? En la región glútea. La región glútea tiene 9 músculos que están relacionados con la articulación de la cadera. Y ahí tenemos el glúteo máximo, que clásicamente la denominamos glúteo mayor, tenemos el glúteo medio y tenemos el glúteo mínimo en la parte más anterior. Aquí está en la zona de las inyecciones intramusculares profundas, ¿cierto? A nivel de la nalga, a nivel de la región glútea. Por debajo de estos músculos está el músculo piriforme, está el músculo gémino superior, gémino inferior, está el músculo obturador interno, está también el obturador externo y está también el cuadrado femoral. ¿Ya? Todos estos músculos tienen que ver con la articulación de la cadera. El glúteo máximo es un glúteo que está localizado en la parte posterior, por lo tanto produce extensión de la cadera. Nosotros hacemos parte de extensión, aquí se nos va a desarrollar el glúteo y queda bastante prominente. Aquí estos otros, el glúteo mediano, por ejemplo, el glúteo medio, es un músculo que es abductor de la articulación de la cadera. ¿Ya? Y el resto de los músculos, estos que les mencioné yo, los gémios, el piriforme, el obturador interno, son músculos rotadores laterales de la cadera. Allí tenemos el glúteo máximo, ¿no? Glúteo máximo. Se origina a nivel del sacro, ustedes lo van a ver después, se origina a nivel del sacro, de la línea glútea, de la zona posterior, a la línea glútea posterior, y llegan aquí al trocánter mayor, pero este glúteo máximo tiene su propia tuberosidad glútea, que depende de la línea rugosa del fémur, la parte más lateral de esa línea rugosa. En cambio los otros, todos llegan al trocánter mayor, por eso a esos músculos se llama pelvitrocanterios, porque van de la pelvis al trocánter mayor. Glúteo máximo, ven ustedes ahí el origen, la inserción del glúteo máximo, y cuando uno quiere estudiar alto más, está la fibra ahí está el glúteo medio, trocánter mayor, y glúteo mínimo, más anterior y profundo. Allí podemos ver, ¿cierto? Glúteo máximo cortado, ahí tenemos el músculo piriforme, ahí tenemos el obturador interno, el gémino superior, gémino inferior y el cuadrado femoral. Más fácil todavía, ahí está el glúteo máximo, glúteo medio, ahí está cortado el glúteo máximo, ahí está el piriforme, ahí está el gémino superior, ahí está el gémino inferior, ahí está el obturador interno, y ahí está el cuadrado femoral. Glúteo mínimo, piriforme, ¿cierto? Y aquí los géminos superior, inferior y el obturador interno. Ahí disección, es lo mismo, eso lo van a ver allá. Ahí están los esquemas. Aquí está mostrando la cara interna de la pelvis, esta es la cara anterior del sacro, en donde se originan las fibras del músculo piriforme, porque el músculo piriforme tiene un origen intrapélvico.
pero su inserción es extrapélvica. Aquí ven ustedes gémino superior, gémino inferior y ahí el obturador interno, cuadrado femoral. ¿Ya? Ahí. Ahora, a nivel del muslo tenemos una región anterolateral y una región posteromedial. ¿Qué tenemos en la región anterolateral? Un gran músculo que se llama el cuádriceps femoral, que tiene 4 cabezas. Una cabeza que se llama recto anterior, o sea, recto femoral, que es el músculo del puntapié. ¿Se han dado cuenta que los futbolistas tienen así músculos porque el cuádriceps está desarrollado? Tienen un vasto lateral, un vasto medial y un vasto intermedio. Más el recto femoral son las 4 cabezas entonces del cuádriceps. También tenemos un músculo bastante largo que comienza en la pelvis arriba y termina aquí bajo la rodilla, por la parte medial, que se llama el músculo sartorio, un músculo bien estrecho, así, pero larguísimo, y que está bastante desarrollado en los ciclistas. Y se llama sartorio porque tiene la función que hacía el sastre cuando, no es que los sastres antiguos se ponían así como sentados, con la rodilla flexionada y los pies hacia adentro. Entonces esa función tiene el músculo sartorio. ¿Ya? Es un músculo que participa en la flexión de la cadera, en la flexión de la rodilla, ¿cierto? Y el cuádriceps, decía yo, fundamentalmente es un músculo extensor de la rodilla. A pesar de que el recto, como se origina en la pelvis, también tiene una acción de flexión a nivel de la cadera. Entonces, y hay otro músculo que es lateral aquí que se llama el músculo tensor de la fascia lata, que es un musculito corto así y que se extiende a través de una membrana fibrosa que se llama el tracto iliotibial. ¿Ya? Pero el músculo es pequeño, ¿ya? No tiene el largo, digamos, del músculo, debe tener un quinto del músculo, como músculo. Entonces tenemos el tensor de la fascia lata, cuádriceps femoral y sartorio, la región anterolateral. La región posteromedial tiene los músculos aductores del muslo. Aductor magno, que es más profundo, el aductor largo y el aductor corto. ¿Ya? Son músculos que se originan a nivel de la pelvis, ¿cierto? Y llegan al húmero, por eso tienen acción. Y se llaman aductores, ¿cierto? Es porque van a cerrar los muslos, ¿ya? Tienen también por la parte medial un músculo que se llama el músculo grácil, porque es un músculo bien fino, delgado, ¿cierto? Y también es una banda estrecha que baja desde el pubis hacia lo que es la parte superior de la cara medial de la tibia. Ahí se forma una formación aponeurótica, una estructura aponeurótica que está conformada por el sartorio, está conformada por el músculo grácil y por el músculo semitendinoso, que forma lo que se llama ahí la pata de ganso. ¿Ya? Sartorio grácil y semitendinoso. Y nosotros podemos ver aquí que en la parte posterior, se pueden ver aquí los músculos, aquí está la tuberosidad isquiática. Y desde la tuberosidad isquiática se extienden aquí los músculos semitendinoso, ¿ya? Semimembranoso, semitendinoso, semimembranoso y lateralmente el bíceps del femoral, bíceps femoral. Estos músculos son los isquiotibiales que se denominan. Siempre los entrenadores de fútbol hablan, no, el jugador González tuvo un problema en los isquiotibiales. Son esos músculos de la parte posterior entonces del muslo. Y esos tienen acción de extensión, ¿cierto?, de la cadera. Pero como pasan también la rodilla, tienen función como flexores también de la rodilla. ¿Ya? Ahí está el semimembranoso. Ven ustedes ahí. Semimembranoso, semitendinoso y aquí el bíceps femoral que llega al proceso estiloide de la fíbula. ¿Ya? Ahora, ahí está el aductor magno, todo este gran músculo se llama el aductor magno, y ahí está el aductor largo y el aductor corto. ¿Ya?
está la inervación de estos músculos, pero es un trabajo que hemos hecho sobre eso mismo. Ahora, en la pierna, nosotros tenemos, ahí en la región anterolateral, ven ustedes, ahí está el sartorio, ahí está el cuádriceps femoral, ¿cierto? Ahí está el recto femoral, ahí está el vasto lateral, ahí está el vasto medial y por debajo está el vasto intermedio. Ahí está el tracto iliotibial, que es la prolongación, ¿cierto?, de este músculo que es el tensor de la fascia lata. ¿Ya? Aquí en el piso del triángulo femoral existe un músculo pectíneo, ahí está el músculo grácil, ahí está el músculo aductor largo. Aquí en la base del muslo está el ligamento inguinal, que dijimos, ¿cierto?, la vez anterior que era una formación dependiente de la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen. Y vean ustedes que el sartorio delimita este trígono por lateral y este aductor por medial. Entonces aquí se forma un trígono que se llama el trígono femoral, en el cual está la arteria femoral, el nervio femoral y la vena femoral. Y ahí cuando se puede funcionar la vena ahí directamente, ¿cierto?, en esta zona, la vena es medial a la arteria. Ahí está, vean ustedes como el músculo cortito, este que les decía yo, el tensor de la fascia lata, y el resto del tracto iliotibial. Ahora, a nivel de la pierna, ahí está una disección que ustedes la van a ver en los cadáveres, así que no hay problema. En la pierna nosotros tenemos tres compartimentos. Un compartimento anterior, un compartimento lateral y un compartimento posterior. El compartimento anterior tiene 4 músculos. Y en este compartimento anterior nosotros tenemos los músculos extensores de los dedos. ¿Ya? Entonces vamos a tener un músculo denominado tibial anterior en este compartimento, el extensor común de los dedos, el extensor propio del hallux, que es el dedo gordo, ¿ya? Y también tenemos un fibular tercero que se llama. Lateralmente tenemos dos fibulares, fibular largo y fibular corto, que están asociados con la fíbula que es lateral, ¿cierto?, la tibia medial. Y en la región posterior tenemos lo que nosotros siempre nos palpamos aquí, ¿cierto?, cuando nos paramos en la punta de los pies, se nos abulta más todavía. Tenemos ahí el músculo tríceps sural, ¿ya?, que está formado por los gastrocnemios, que son lo más superficial, y el sóleo que está por debajo. ¿Ya? Tenemos también un músculo denominado popliteo y más profundamente los músculos flexores de los dedos. Flexor común de los dedos o flexor tibial, ¿cierto?, y el flexor fibular o flexor del hallux. Y un tibial posterior, porque hay un tibial anterior. Entonces son 8 músculos que nosotros tenemos atrás. Le faltó uno que es el músculo plantar, que también es un músculo bien cortito y un tendón bastante largo. Mucho más corto y más pequeñito que el tensor de la fascia lata. Entonces, los músculos que están anteriores son músculos extensores de los dedos, pero flexores del tobillo. Los músculos que están laterales producen eversión del pie. ¿Qué significa eversión? Se produce una rotación en la cual la planta queda mirando hacia afuera. Eversión. Ahora, los músculos que están en la región posterior son músculos que también participan en la flexión de la rodilla, pero son músculos extensores del tobillo y flexores de los dedos. ¿Ya? Y en el pie tenemos un músculo en el dorso del pie que se llama el músculo extensor corto de los dedos, también denominado pedio. Y en la planta tenemos músculos asociados al hallux, que serían como los músculos del pulgar, ¿cierto?, haciendo una homologación. Tenemos músculos laterales que están asociados al dedo pequeño. Y también tenemos en la parte central otros músculos como el flexor corto plantar, como el accesorio del flexor largo, y también los músculos interosos. ¿Ya? Entonces ahí también tenemos algunos músculos específicos para los dedos lateral y medial, y algunos otros que son para los de la parte central. Pero los dedos en realidad de los pies no es tanta movilidad que tienen, igual
podemos abrir los dedos, ¿cierto? O podemos cerrarlos. Es cosa de hacer ejercicio, ¿no? Y ahí puede desarrollar un poco más. Inclusive algunas personas que han perdido los miembros superiores o han nacido con problemas son capaces finalmente de poder llevar a la práctica, digamos, una mucho mejor funcionalidad que el resto de los mortales, ¿no? Y pueden incluso hasta escribir por los dedos. No sé si han visto algunos casos de ese tipo, ¿no? Bien, pues eso es todo con respecto a los músculos.